Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Comienza la semana en eFootball y vamos a ver las novedades. Vamos a ver los jugadores épicos que acaban de salir. Vamos a ver entrenamientos, sugerencias de potenciadores, habilidades, eventitos, etcétera, etcétera. Y también unas predicciones para los posibles próximos y últimos Player of the Week. Por inicio de sesión y ya casi se termina esta campaña, chicos. El día martes por la noche o antes del miércoles, después del mantenimiento, bueno, antes del mantenimiento, perdón, vas a poder obtener lo que es tu trato aventurado, el último, y ya vas a completar los 30. Espero que te haya salido algo y espero que no te hayas fichado un jugador con contrato selectivo y vayas a tener la mala suerte que en el último o en el del día de hoy te vaya a salir el que ya escogiste. Ojalá que no, ojalá que no. Yo todavía no. Tenemos esta cajita de guardianes ingleses, ya conocíamos toda la información, de hecho te subí en el video anterior, entrenamientos y todo, seguro ya los tienes. Y solamente faltaba Dixon, el cual trae Fortress. Ahorita vamos a ver entrenamientos también. Vamos a la parte de los eventitos porque tenemos los mismos de siempre, ¿no? Este acá que te da lo que es la posición y listo. Estos se van, chicos, ya se nos termina, ¿eh? Se nos termina la campañita del 8º aniversario y todo eso. Hay que hacerlo antes del mantenimiento del día miércoles. Y por acá este de clubes ingleses, 3 fichas de habilidad y 50 moneditas. Eso es todo, hermano. No hay nada más que hacer. En las misiones también, bueno, yo ya me las terminé. Si tú todavía no te las completas, pues te recomiendo que lo hagas antes de que empiece el mantenimiento, porque ya no vas a poder. Lo de la liga, ahí está todavía. Eso todavía le queda hasta que se termine la fase. En la tienda no metieron nada, ¿eh? Me preguntaron ahí en el directo de este día domingo, que si creía yo si van a poner ofertas de moneda. Te voy a subir un video más adelante con predicciones, pero como ya se termina esta semana lo que es el 8º aniversario, la campañita, pues en teoría debería arrancar una, pero tengo dudas si va a haber una campaña que sea de relleno, como una que tuvimos hace mucho ahí nada más de relleno, o ya Konami se va a lanzar de lleno con una campaña del 30 aniversario, por ejemplo, o tal vez de la campañita del Mundial de Clubes, porque el Mundial de Clubes ya estamos como a 2 semanas que comience más o menos, o 3 semanas. Entonces, ahí tengo dudas, pero bueno, si quieren eso ya lo vemos en otro videito. Por lo tanto, no creo que vaya a haber ofertas de moneda, chicos, en la tienda. Esto sí, aquí yo te recomiendo que te gastes tu GP si tienes mucho GP, para que aproveches las fichas de habilidad, potenciadores y todo. En la parte acá de los paquetes, no sé si vayan a meter paquetes nuevos. Te mencionaba que ya están a punto de terminarse los Player of the Week. De hecho, deberían de ser prácticamente casi los últimos. Solamente aquí, mira, del Inter se va el pack y también en 2 semanas se va Gasperini. Puede ser que metan alguno, a lo mejor. Si no, a lo mejor Konami se va a esperar hasta que comiencen lo que son las ligas o el Mundial de Clubes o algo así. Vamos a arrancar con los jugadores, chicos. Vamos a ver qué tal están estos. Mira, yo te voy a dar mi opinión, ¿ok? Ya lo saqué, más tarde te subo el video de las aperturas. La gente que estuvo en directo los miró. También lo probamos. Para mí Schmeichel sigue siendo el mejor portero del juego. Yo sé que si tú a ti te rinde Sage, Buffon o Casillas, el que sea, está bien, no pasa nada. Pero en mi experiencia teniendo a todos los porteros o prácticamente casi todos, creo que este sigue siendo el mejor. Igual ahorita lo entrenamos y te doy sugerencias y hacemos unas comparaciones si tú quieres. Mira, portería de potenciador hay 2. Defensa de portería y portería. Son los únicos potenciadores que te recomiendo. Habilidades, solamente le falta espíritu de lucha. Eso es todo. Si le quieres agregar un pase de profundidad, un pase bombe abajo, pues ya lo dejo a tu decisión. Lee Dixon, el cual es un lateral defensivo que solamente puede jugar de interior y creo que le puedes habilitar la posición de central. No le puedes habilitar la posición de lateral izquierdo. Me hubiese gustado que le pudieras activar esa posición. Duelo. Hay varios potenciadores, pero los principales es duelo, defensa y pared. Son los que yo te recomendaría. Si lo vas a usar de interior, es defensivo, sí, pero puede quedar con buen centro, con buen control, bastante rápido. A lo mejor podrías ponerle un 2 toques, no más por si te sobra uno ahí, pero sería como que algo extra. Pero sí, te recomendaría un pase en profundidad, no sé, despeje acrobático, superioridad aérea o cabeceador. Esas son las que yo te recomendaría. Vamos ahora con el nuevo épico, el inédito, el que acaba de salir por primera vez. Yaya Touré, organizador. Solamente le puedes habilitar la posición de interior y de central. No puede jugar de media punta. Así que ahí lo vas a poder utilizar si es que le habilita las posiciones. No sé si en un futuro Konami vaya a sacar alguna versión del Barcita. Bastaría muy god una versión del Barça de Yaya. Pero bueno, ya veremos. Ahorita vemos potenciadores también. En habilidades, chicos, le pondría superioridad aérea, cabeceador, entrada deslizante,
pase medido para potenciar lo que es el pase visionario, porque trae pase visionario. Y de regate creo que no, creo que estamos bien. Si le quieres agregar un remate, primer toque o algo así, pero eso ya lo dejo a tu decisión, ok, yo ya no se lo pondría, pero bueno. Creo que de entrada eso, Espíritu de Lucha, no me acordaba, muy importante. En el directo de hoy también me hicieron una pregunta interesante. ¿Cuál es la habilidad que tú recomendarías ponerle a todos sin importar la posición? Espíritu de Lucha. Creo que esa es la más importante y que va en general, le sirve desde tu portero hasta tu delantero. Y la otra pues ya sería alguna de pase primer toque o pase en profundidad o pase medido, ¿no? Pero la principal es esa, Espíritu de Lucha, por eso siempre la recomiendo. Dentro de la cajita hay varios destacados que pues no los revisé. No sé si vayan a estar bien, pero creo que no te vas a ir por ellos, ¿verdad? Y aquí, pues, chicos, esto aquí le quedan 2 semanitas. Konami por ahí las va a mantener. Lo del Barcita, hace el evento, gánate tus 3 tiros gratis. Player of the Week, todavía vemos predicciones. Esto todavía le queda un montón. Esto, antes del mantenimiento, tienes que completar los objetivos. Tienes que lanzar tus aperturas para poder conseguir tu trato selectivo. El cual aquí, en mi cuenta principal, aún no me decido. Ya tengo a Batistuta. No sé si irme por Aviati, porque tengo una versión muy vieja de Dida, tal vez para mi full Milan, o tal. Es que Owen me está rindiendo muy bien en mi cuenta japonesa, lo puedes ir a ver en directo, como por ahí estuvo rindiendo los partidos, pero es que ya tengo al Owen del Real Madrid, hacen la manga, por lo tanto, por eso yo la pensaría. Y eso es todo, chicos. Ahora vamos con, madre mía, Drogba. A ver, voy a hacer esta apertura, a ver si me sale Drogba, que no me ha salido todavía. Nice, sí. ¡Oh! Destacado, pero no es Drogba, chicos. Destacado ya me han salido varios. De hecho, el que más gordo me cae es el mediocentro. Portero. Porque no puede faltar el portero, por supuesto. Hoy que me salió un destacado, me da el portero. Claro que sí. Chicos, sigo sin sacar a Drogba. Esta cajita, pues no sé, no me fijé cuánto tiempo le hace falta para que se termine, para que se vaya. Pero bueno, supongo yo que todavía tengo tiempo. De los jugadores destacados, creo que de lo más interesante, por ejemplo, sería Camara o Cámara, no sé cómo se pronuncia, no sé si lleva acento o no. Aquí está, es medio centro, protector, regularidad firme, con buenos números. También tenemos por acá a central, también puede quedar con números muy buenos, ¿ok? Utilizables. En dado caso que hayas tirado y te salió por ahí y tengas pensado eliminarlos, tal vez le podrías dar una oportunidad. Tenemos este otro y ya está, no hay mucho que ver. Ahora vamos con estos, que en el video anterior pues no te puse entrenamientos de porque no sabíamos cuántos niveles tenía. Le puedes poner agilidad. ¿Por qué, Axel? Si no ocupa, mi hermano, para restarle puntos aquí. ¿Sí me explico? Y se los das en defensa. Mira sus números de defensa. Incluso le puedes poner salto. Le bajamos un poquito si quieres así y ya te queda. 102 de media con Rubén Amorín, le cambias el director técnico que tú utilices y te queda muy bien. Ahora, no, pues que no. Bueno, le metes duelo. Tienes ahí entrenamiento con duelo. No, que no. Le puedes poner defensa. Ahí está. 102 de media con defensa. Muy parecido. Y finalmente le puedes poner shutdown o pared, con más defensa todavía. Si quieres quitarle un poco de defensa para darle más control, para subirle un poco el pase, eso ya lo dejo a tu decisión. Tú al final no, eres el que lo vas a escoger. Ahí te puede quedar con 80 todo. Puede quedar con buen control, con buen pase, rápido y todo. Aunque a mí me gustaría que le subieras el equilibrio 80, ¿no? Pero bueno, ahí te dejo esos entrenamientos. Ahora voy a hacer la comparación porque ya hay otro Dixon, el cual también está bastante bien, ¿eh? No está nada mal. Y creo que ese Dixon, chicos, si mal no estoy, lo dieron gratis. Si mal no recuerdo. Mira, te fijas que son muy parecidos. A ver, el nuevo es mejor, le hace falta el otro potenciador, por supuesto. Ya te mostré cómo puede quedar. El anterior también puede quedar bien. Entonces, si ya tienes el anterior, creo que no vale la pena ir por el nuevo. Pero no creo que quieras al nuevo. Creo que el que quieres, por ejemplo, si necesitas un portero, creo que quieres Schmeichel. Si necesitas a Yaya, pues a lo mejor vas a ir por él. Ese sería Schmeichel, el cual le puedes dar goalkeeping, que creo que es defensa de portería, si mal no estoy. O le puedes dar saving, que es portería. Cualquiera de los dos. No recuerdo yo si le di saving o le di portería, creo. Sí, creo que le di si mal no recuerdo. 105 de media. No sé si llega a 106. Yo no me fijo en la media. Simplemente lo entreno a lo que yo, ¿no? A lo que yo necesito. Ahora, de también, de este señor, hay un montón de versiones, chicos. Vamos a hacer unas comparaciones. Porque si tú ya tienes otra versión de Schmeichel, no necesitas la nueva. ¿Que es mejor la nueva? Por supuesto que sí.
También todo dependiendo, si tienes una versión muy vieja, a lo mejor pues no, ya valió, ¿no? Pero si aún te rinde, no vayas por la nueva. No te quedes ahí con la impresión de que, es mejor el nuevo, tengo que ir por él. Si es mejor en algunos aspectos y numéricamente por supuesto va a ser superior, pero si te rinde, quédate con el que ya tienes, no necesitas gastar, ahorra mejor, invierte tus monedas en otro jugador que en realidad necesitas. Ahorita voy a hacer las comparaciones con los otros, con Sage, con Dida, con Casillas, con Khan, pero nada más te voy a poner las versiones anteriores. Aquí sí, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Aquí por supuesto que el nuevo pues va a ser superior porque es una versión muy vieja, pero esta sí, mira. Supongamos que tienes esta versión que salió a lo último. Yo me quedaría con ella, hermano. Yo tiré en mi cuenta japonesa por el nuevo porque solamente no. Tengo a Dida y tengo a Oliver Kahn. Y quería un Schmeichel. En mi cuenta principal yo ya tengo Schmeichel y me rinde de maravilla. Por lo tanto ya no voy a ir por este nuevo. ¿Es mejor el nuevo? Sí. Tapa como Dios, hermano. Es buenísimo. En serio, de verdad. Pero bueno, al final tú decides, va. Ahora, voy a hacer los entrenamientos, voy a hacer las comparaciones de una vez para para irme ahorita al final con los entrenamientos para que tú veas. Solamente son los autoasignar, por lo tanto, no, ya lo vas a poder entrenar tú a tu gusto, va a quedar un poquito mejor, etcétera, etcétera. Ya tú decides, pero primero los autoasignar, porque si comparo con un entrenamiento, una construcción mía de Dida, voy a tardar un montón entrenando a cada uno. Ahí está, comparación de Dida, se ve mejor Schmeichel. Con Oliver Kahn. Vamos a compararlo con el último, con este que salió. ¿Va? Y ahí tienes la diferencia. Un puntito, 4 en desviar y el resto pues es un puntito nada más. Salto 5 puntos más de Oliver Kahn porque pues es más bajito. Como 5 centímetros más bajito. Casillas, ahí está. Creo que este es el último que salió, si mal no estoy. Pero puede ser que me equivoque, chicos. Me disculpo. Casillas. Tiene 10 puntos más en salto. Le bajas el salto, le das a atajar y ya ni se va a notar la diferencia. Que yo sé que Casillas necesita muchos saltos, sí. Ahí tienes más o menos. Son 2 puntos y un puntito nada más de diferencia. ¿Te rinde Casillas? No necesitas al nuevo Schmeichel. ¿Qué otro, chicos? Buffon. Buffon que muchos dicen que es buenísimo. Lamentablemente yo no lo tengo porque pues ya tenía a Schmeichel. Entonces, ahí está, mira, Buffon también es buenísimo, hermano. ¿Te rinde Buffon? Quédate con Buffon. No necesitas el nuevo Schmeichel. Finalmente, si es que no se me olvida alguno. Seguro se me va a olvidar uno, ¿verdad? Por ahí siento como que uno se me está olvidando, chicos. Tienes a Sage. Por ahí me dicen en el directo, para mí Sage es el mejor del juego. Está bien, mi hermano. Si te funciona, quédate con él. No necesitas el nuevo Schmeichel. Ahora sí, chicos, vamos con entrenamientos para este Schmeichel. A ver qué tal nos queda. Te voy a dar por ejemplo, con goalkeeping. Lo vamos a poner aquí. Tiene 100, pero se lo vamos a bajar un poquito para dejarlo ahí un poquito equilibrado, ¿va? Creo que yo lo entrené así. Ese fue mi entrenamiento. 2, 10, 10, 10. Ese es con goalkeeping, pero creo que yo lo puse con saving. Si mal no estoy. No, pero ese es el entrenamiento que yo te sugiero. Así es como yo lo probé. Así es como me rindió. Ahí te lo dejo por si acaso lo quieres usar, lo quieres probar. Recuerda que lo puedes entrenar las veces que tú quieras. Ya finalmente tenemos un épico inédito que no había salido en otras ocasiones, al menos en eFootball ni en PES. No sé si antes, la verdad no lo recuerdo. 103 de media, organizador Yaya Touré, que te repito, solamente se le puede habilitar la posición de interior y de central. Puede ser que lo utilices de central, por supuesto que sí, a lo mejor te rinde, pero creo que el salto, no sé cómo quede, no recuerdo. Pero bueno, mira, le puedes dar agilidad, le puedes dar porte de balón, que es el que yo le di, y creo que es un buen potenciador. También le puedes dar fantasista y todo lo que tú quieras, pero no te lo recomendaría. Te recomendaría defensa, te recomendaría duelo, también te recomendaría hard worker, que es trabajador diligente, creo que es un buen potenciador. Y finalmente pared, que probablemente pueda ser el mejor potenciador para dárselo, todo también dependiendo de la posición donde lo vas a utilizar. Yo te lo recomendaría utilizarlo de medio centro, no tanto de medio centro defensivo. ¿Lo puedes utilizar de medio centro defensivo? Por supuesto que sí. Claro, hermano. Y ahí te queda más o menos un medio centro defensivo rapidito, con buen salto, contacto físico, buen pase. Ahora recuerda que trae pase visionario. Probablemente a lo mejor pues vas a querer darle pase de 90. ¿Se lo puedes dar? Sí. Pero yo para 90 de pase pues lo puedo poner de medio centro mejor. Si mal no recuerdo, así fue como yo lo entrené en mi cuenta japonesa. Si mal no recuerdo, probablemente me equivoque. Igual si quieres ir a ver el directo, ahí vas a poder encontrar cómo lo entrené finalmente. Y
pues bueno, rinde sí, pero creo que necesito probarlo más, chicos. Creo que por ahí me faltó. No es un jugador que presione tanto, no es un jugador agresivo, es un jugador que anda por ahí en el medio campo. El pase, yo te recomiendo que le des un buen pase, que no se lo bajes mucho porque lo vas a necesitar. Defensa está bien, es rapidito, va bien por arriba, resiste todo el partido prácticamente. Entonces, ya depende del potenciador que tú le des, ya pues lo utilizas. Ahora, te digo, si lo vas a usar de medio centro, pues no le des tanta defensa. 90 creo que es suficiente. Yo te recomendaría en el pase, dejarlo un poquito de rapidito con buena resistencia y ya está. ¿Me dejó sensaciones? Sí, pero le falta. A ver, yo que soy bien tronco, pero de seguro va a ser tú que eres muy bueno, probablemente lo vas a poder aprovechar al 100% y va a ser un jugador que te va a rendir. Hay que acompañarlo con jugadores como Vieira, como Rijkaard, Destructor, o jugadores así más agresivos, tal vez Davids, no sé, ¿no? De ese tipo, Makelele. Y ya que este está grandecito, está alto, pues no, aguanta. Ahora, si lo vas a acompañar con Vieira, está bien. O Rodri, o Casemiro, o Fabinho, Rice, medio escudo. Todos esos creo que son buenos acompañantes para este Yaya Touré. En resumen, antes de ver unas predicciones de Player of the Week, ¿vale la pena esta caja? Creo que son 3 jugadores buenos. Schmeichel para mí el mejor portero del juego. Si necesitas reforzar la portería, porque es muy importante tener un muy buen portero, te lo recomiendo. Yaya Touré creo que lo puedo sustituir con cualquier otro jugador por ahí interesante, algún épico o Showtime, creo que se puede sustituir. En el caso de Dixon, a ver, tienes a un Koundé que te regalaron. Ese es bueno, hermano. El anterior que te regalaron, no el que está ahorita, es bueno. Cumple la función. Pero, ¿con quién los puedo comparar? Con Thuram, con Bergomi, con el mismo Koundé Showtime, con Walker Showtime, con Costa Curta. Con ese tipo se puede comparar. Dixon, ¿cumple? Sí cumple. ¿Es el mejor lateral defensivo del juego? Ahí sí ya no lo sé. Pero de que te va a cumplir, te va a cumplir. Entonces, al final, ya sabes, tú decides si lanzas o no lanzas por esta cajita. Son tus moneditas, tú haces lo que tú quieras. Y si vas a lanzar, te deseo mucha suerte. Primera predicción para los Player of the Week, chicos. Tenemos a McTominay, que consiguió el Scudetto con el Napoli. Y creo que fue, no sé si fue el MVP de la Serie A, no recuerdo muy bien. Algo así leí por ahí, a lo mejor me equivoqué. A lo mejor me estaban troleando. Pero bueno, esta es una predicción gracias a Pestop 1BD, si lo quieres ir a apoyar a sus redes sociales, este sería el primer candidato. A ver, ya el Napoli ya no es club partner, ¿ok? Si hubiese ganado el Inter, ahí sí se venía campaña del Inter campeón. Igual todavía está la Champions, el Inter puede ganar campeón, entonces también ahí está pendiente. Pero en cuanto a campaña por conseguir la liga, el Napoli ya no es club partner, ahora se fue al Fifita, por lo tanto no esperes una campañita, pero a lo mejor sí podría traer algún Player of the Week. Predicción para delantero, sí, otra vez Sorloth. Gracias a CTI Fútbol, si lo quieres ir a apoyar también a sus redes sociales. Sorloth creo que marcó un triplete, hermano, por lo tanto es un candidato muy fuerte. También está Lewandowski, que metió 2 goles, Mbappé, que también metió 2 goles y que ganó el Pichichi, aunque ya Mbappé tenemos uno donde metió 3 goles, si mal no estoy, cuando perdió con el Barcita, no sé si Konami lo quiera poner. Incluso Sorloth también acaba de salir cuando metió 4 goles, pero sigue siendo candidato. A ver, también está por ahí Luka Modric, que ya jugó su último partido con el Real Madrid porque la liga ya se terminó. Y como te mencionaba ahí, gracias a Pro eFootball, chicos, pues estos también pues son los dos candidatos, ¿no? Un Luka Modric y un McTominay por conseguir el Scudetto en la Serie A. A ver, el Real Madrid pues no ganó en la liga, pero sin embargo te digo que pues ya fue el último partido, se despidió. Incluso también Ancelotti, que se va a Brasil, y va a llegar Xabi Alonso. Así que a lo mejor en un futuro Konami pueda estar trayendo algún entrenador como Xabi Alonso, pero ahora con el Real Madrid. Aunque creo que va a ser lo mismo, ¿no? Contraataque rápido, al igual como lo hacía en el Leverkusen. Y esas son las novedades para comenzar la semana en eFootball, chicos. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Vas a guardar tus moneditas en un video de predicciones. Te traigo más Player of the Week y también te muestro los épicos que están ahí todavía en la base de datos, por si consideras de una vez ir por estos o te esperas o guardas monedas para más adelante en un futuro. Que tengas un excelente inicio de semana. Muchas gracias por todo el apoyo. Ya sabes, no olvides comentar, dejar tu like, suscribirte y activar notificaciones. Hasta luego. Bye, bye, bye.